Te damos, Señor. Gloria a Dios. Dele fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios. Exprésele su agradecimiento. Son para Él, amén. Él es digno. ¿Cuántos están de acuerdo con esa declaración de que Dios es grande? Dios es grande. Podemos decir sí, amén, con todo nuestro corazón. Quisiera hacerles una pregunta. Díganme, ¿de quién fue la idea? A ver, a mis hermanos aquí a la derecha, ahí al centro, ¿de quién fue la idea? ¿Alguien me puede decir a mis hermanos atrás de las cámaras, ¿de quién fue la idea? ¿De quién fue la idea? Esa es la pregunta y el título del sermón de hoy en día. Tal vez algunos estaban preguntando, algo pasó y el pastor está investigando para saber de quién fue la idea. Por favor, abran sus Biblias en Génesis, capítulo 2, versículo 24. Génesis, capítulo 2, versículo 24. Y dice entonces esta porción de la Escritura: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y el verso 25 declara: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta es la declaración para la formación del matrimonio. De eso se trata. Quisiera que entendiéramos que lo que acabo de leerles es lo que nosotros conocemos como la institución del matrimonio. No es simplemente la declaración de un ser humano, no es simplemente una persona que un día estaba inspirado y escribió esto. Es la legítima y digna institución de Dios en crear algo que nadie sería capaz de crear. Dios mismo instituyendo el matrimonio. Dios mismo establece el matrimonio como la relación correcta e ideal entre el hombre y su ayuda idónea. Consiste con la naturaleza del hombre y la mujer declarada en el versículo 23, anterior a lo que acabo de leer. La revelación bíblica, amados míos, afirma que la relación matrimonial tiene 4 características esenciales. Este es el tercer domingo que estoy compartiendo con ustedes mensajes en base a la familia y con especial cuidado hacia el matrimonio. La primera característica es exclusiva y de compromiso social, porque dice: dejará a su padre y a su madre, según el verso 24. La segunda característica es monógama, heterosexual y de pacto mutuo, porque dice: el hombre se unirá a su mujer. Y la tercera característica es de complementación mutua. Dice que serán una sola carne. Y la última característica, la cuarta, es de libre comunicación e intimidad significante, porque estaban ambos desnudos, dice el verso 25. El Señor Jesucristo, al reafirmar estas características, aclara que el propósito original de Dios para el matrimonio es una relación permanente e indisoluble. Y así como ahora estoy compartiendo con ustedes el segundo capítulo nada más del libro de Génesis, el cual vamos a estar estudiando a partir de dentro de muy pocos días, fíjense en ustedes este puente teológico cuando escuchamos las palabras de Jesús hablando del matrimonio. Marcos capítulo 10, versículos 1 al 12. Marcos relata que luego de algunos otros acontecimientos, Jesús salió de la ciudad de Capernaum
una ciudad donde pernoctaba muchas veces el Señor después de muchos de sus travesías, sus campañas, sus jornadas de enseñanza. Descendió entonces a la región de Judea, entró en la zona que está al oriente del río Jordán, y una vez más las multitudes, como era costumbre, lo rodearon, y él les enseñaba como era costumbre en él. Pero ocurre un acontecimiento muy interesante, y presta atención a esto, porque es lo que se va a conectar con lo que acabo de leer en Génesis 2. Unos fariseos se acercaron y trataron, dice Marcos, de tenderle una trampa, según la nueva versión, tenderle una trampa con una pregunta. Esta es la nueva traducción viviente. Dice: ¿está bien, le dice uno de los fariseos, está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Entonces Jesús, mirando al grupo de los fariseos, les contestó con otra pregunta. Les dijo: ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Recuerden, son fariseos, son conocedores de la Torá, son hombres versados en toda la ley mosaica. Así que el Señor Jesús no está hablando de nada raro para ellos. Entonces dijeron: bueno, Él lo permitió. Así le contestaron los fariseos. Dijo de esta manera la respuesta de Jesús. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla, agregó uno de los fariseos. Entonces Jesús, con esa mansedumbre, con esa paz única, les mira a los ojos y les dice: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante Dios, los hizo como una concesión. Vamos a ver si no se ve. Dios, como una concesión. Dios los hizo hombre y mujer. O sea, una concesión en ese momento por las circunstancias que se estaban dando entre los matrimonios. Y el verso 7, esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre, le dijo Jesús, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Así les contestó el Señor Jesús. El Señor Jesús sabía sí de esa concesión que había existido en aquellos días, pero no era algo agradable a Dios, sino que Moisés como líder tuvo que hacer eso por las circunstancias que se vivían en la sociedad misma en medio de los matrimonios. Ahora, estas afirmaciones bíblicas condenan las prácticas prevalecientes en las sociedades modernas que somos nosotros hoy en día, como el divorcio, las relaciones sexuales casuales, es decir, la fornicación, el adulterio, los concubinatos, las relaciones clandestinas, la homosexualidad y lesbianismo y la relación de competencia y opresión dentro del matrimonio. El ideal, amados míos, de Dios se concreta en la íntima, abierta, mutua y total aceptación y un continuo y permanente conocimiento el uno del otro. Es lo que Adán experimentó con su mujer. Por eso les leí el capítulo 2, versos 24 y 25 de Génesis. Dentro de esta relación de la institución de Dios, es la ideal, es que Dios intenta la procreación de los hijos y el desarrollo mismo de la comunidad. Y en esta relación no hay lugar para sentimientos negativos, ni barreras, ni resentimientos. La procreación, la vocación y las responsabilidades son compartidas entre el hombre y la mujer en una misma dimensión,
que llamamos la dimensión comunitaria, donde ambos aprenden a vivir juntos. El hombre y la mujer han sido creados para coexistir y para cohabitar juntos en el matrimonio como una idea e institución de Dios. Podemos hacer esta pregunta: ¿qué podemos decir específicamente de esa institución? Es decir, del primer matrimonio. Está compuesto por dos personas. Si hablamos de Adán, el nombre Adán es una palabra que significa de la tierra o tomado de la tierra roja. De acuerdo, también es Ish, como pasa con Eva, muchas veces encontramos esas palabras, Ish e Isha. De acuerdo con la genealogía de Lucas 3:38, tome nota para leerlo luego, resulta ser el Hijo de Dios. El hecho sencillo, hermanos, es que el ser humano no es tan individual e independiente de toda la raza como pretende serlo. Lo que una persona es y hace siempre va a afectar a la sociedad en mayor o en menor medida. Siempre va a pasar esto. Si hablamos de Eva, ustedes notaron entonces que el verso habla de Adán y su ayuda idónea. ¿Qué idea tiene usted acerca de la ayuda idónea? Quisiera que los varones presten atención a esto, porque muchos varones nunca se han imaginado en realidad la expresión en el original acerca de quién es Eva. Y creo que si entendemos esto, a los casados les va a ayudar a entender y a apreciar y aún amar mucho más a sus esposas. Noten que dice, le haré ayuda idónea en el verso 18 del capítulo 2. Esta es una expresión frecuentemente muy mal interpretada y también muy mal aplicada. Las dos cosas. La palabra ayuda viene de una voz hebrea, porque si bien estamos leyendo en español y predicando en español, pero el libro de Génesis, como todo el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. La palabra entonces ayuda es eser o ether con Z, que describe la fuerza, energía o impulso que viene de alguien superior al que recibe la ayuda. Así que detrás de esa ayuda idónea, entonces, hay alguien que es el proveedor de esa ayuda. En este caso, ¿quién es? Pues es Dios quien ayuda al hombre por medio de la mujer. La mujer no es el ayudante del hombre. Alguna mujer dijo amén, por lo menos puede decirlo. Como un peón lo es a su capataz, por supuesto que no. No es una ayuda subordinada, sino superior. Ay, ahí ya a los varones no les gustó. Pero es la verdad, pues es la ayuda que Dios da. El problema es cuando no leemos apropiadamente. La palabra idónea, porque estamos hablando de ayuda idónea, la palabra idónea es la traducción también de un vocablo en hebreo que dice kenegdo. Diga conmigo, kenegdo. ¿Ve? Ya está hablando hebreo. Eso quiere decir idónea, que significa adecuada o que cumple a cabalidad. La mujer no es igual al hombre, es diferente, es la contraparte. Fue hecha de tal manera para cumplir el propósito y el plan del Señor. Alguna mujer tendría que decir amén a esto. El mensaje es claro. El hombre y la mujer no están completos el uno sin el otro. Se necesitan mutuamente, lo crean o no, esa es la realidad. Veamos, haciendo otro puente teológico, lo que dice Pablo al respecto. Más allá de las discusiones de si Pablo fue casado o no, si fue viudo, etc. Pero Pablo se atreve a hablar de la importancia de la unidad. Primera de Corintios capítulo 12, verso 25,
Voy a leer en la Biblia de las Américas, dice, a fin de que en el cuerpo no haya división. Él habla a la iglesia, pero le habla a las familias de la iglesia y por ende a los matrimonios que la representan, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Por eso es entonces que tanto el hombre como la mujer, el esposo y la esposa se deben de cuidar mutuamente. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si uno de los cónyuges sufre, el resto de la familia, los hijos, que es la parte inmediata, y el resto de la familia nuclear. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Nos gozamos también, nos regocijamos cuando nuestra esposa es honrada o nuestro esposo es honrado. Ahora bien, dice Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Si bien esto es para la iglesia, pero no se olviden que la iglesia es la novia, es la esposa del Señor. Así que entonces esto aplica también para el matrimonio. Ahora, preguntémonos esto, que es la pregunta clásica. ¿Para qué puso Dios a Adán en el Edén? Lo puso en ese jardín del Edén para que lo cultivase y lo guardase, según el verso 15. Pero hay una creencia popular de que el trabajo lo hizo Dios como castigo, y esa es una interpretación totalmente incorrecta. Muchas personas hablan de esto, inclusive se hacen chistes de esto en contra de Adán. Ay, si no fuera por Adán no estaríamos trabajando tanto. Eso es erróneo por completo, no tiene nada que ver. Dios instituyó el trabajo con un doble propósito, con una bendición. No es una maldición, no fue un castigo de Dios. Fue parte de la obra misericordiosa de Dios, porque tenía que ya ahora el hombre salir de allí. No iba a poder seguir allí, porque ahora había conocido el pecado, ahora había desobedecido. Dios podía haberlo aniquilado y haber comenzado de nuevo, pero en su amor a su creación le saca entonces del Edén. Sus ángeles terminarían cortándole la cabeza algún día. Así que entonces ahora está en la tierra. Pero en primer lugar, ¿para qué puso Dios a Adán en el Edén? Para que el hombre sea colaborador con Dios en el cuidado de la creación. Un colaborador. Lo puso ahí no como un peón, sino que lo asoció con él. En este sentido, el hombre es un siervo de Dios. Es interesante que la voz o la frase cultivar del hebreo es la palabra jabad. Se traduce como servir. Así que no es un trabajo de maldición, sino servir. Donde tú estés trabajando, tú estás sirviendo a Dios. Es deseo de Dios de que puedas sentirte un hombre y una mujer útil trabajando para sostener a tu familia. Éxodo capítulo 3 y versículo 12 dice: serviréis a Dios en este monte. También en Éxodo 4:23 hay un acto de servicio y adoración a Dios por medio del trabajo. Nuestra palabra culto, que muchas veces la usamos nosotros, es una forma corta de cultivar, y es que el trabajo es una forma de cultivar nuestra relación con Dios, para no hacernos perezosos. En segundo lugar, al responder la pregunta de para qué puso a Dios a Adán en el Edén, para que el hombre sea mayordomo de lo que Dios ha hecho. El hombre tiene que cuidar y proteger la tierra y sus elementos, porque tendrá que entregar cuentas del resultado de su administración, aunque sabemos que ahora lo hace muy mal. Amados míos, la responsabilidad que Dios asigna al hombre es la de cultivar y guardar el jardín. Estas dos ocupaciones, como agricultor y como pastor,
marcan el inicio histórico de la división vocacional del hombre. El trabajo no fue, repito, resultado de la maldición, sino una responsabilidad asignada por Dios al hombre desde la creación para su sustento. De entre todos los árboles, hay uno del cual Dios prohíbe al hombre comer, solo uno. La prohibición indica dos cosas importantes, y todo creyente debe saber esto para dar respuesta al que demande razón de su fe. Porque en primer lugar, el hombre debe responder libremente, no es un ser autómata, sino creado con libertad de escoger. Y eso lo vimos allí en el Edén. En segundo lugar, el hombre es responsable ante Dios por sus acciones. La desobediencia, amados míos, trae consigo una consecuencia clara y grave: la muerte que marca el límite a la vida recientemente concebida. Esa es la realidad. Ahora, estamos hablando de los protagonistas del matrimonio, de la institución de Dios. Y creo que algunas damas estaban contentas al estar hablando aquí un poquito de Eva. En el capítulo 2, versos 18 al 23, vemos nosotros que ese es el momento en que Dios crea a la mujer. Y tenemos que hablar de estos puntos tan importantes para que se nos quede claro, para refrescar la institución del matrimonio. Yo sé que alguien dirá: ay, pastor, eso yo ya lo sé, cuando me casé me lo dijeron, o en la prematrimonial, las clases que nos dieron. Pero saben, a veces como que la memoria nos juega una trampa, y a veces nos vamos olvidando de estas cosas, de los valores fundamentales. Por eso este país está como está, nos hemos olvidado de la escritura, de los valores. Por eso cuando alguien sale con alguna idea extraña en el Capitolio, en el Senado, donde sea, parece ser que a todos le parece muy buena idea, porque es una idea nueva, y no es así. La vida del hombre se desarrolla, cuando hablamos de este capítulo 2, en ese momento estaban en el jardín, pero estaban en soledad, sin una ayuda idónea. Así estaba el hombre. Al nombrar a la totalidad de los animales que viven en y sobre la tierra, el hombre los integra a su vida y ejerce su vocación y dominio sobre ellos. Pero había un problema, queridos varones. Ningún animal ni Dios podía servir de ayuda idónea para él, es decir, de una relación social y emocional íntima e importante. Así que Dios decide soberana y libremente proveer esa necesidad de compañerismo que el hombre tenía. Esto indica la naturaleza social del hombre. El hombre no vive solo. Su vida encuentra significado completo en la comunidad con otros seres humanos también. La vida en comunidad refleja también la imagen y semejanza a Dios, quien se ha manifestado desde el principio, no en soledad, sino en Trinidad. Por eso es que nos parecemos a Dios en eso, porque hemos sido hechos a semejanza de Él. También para proteger su actividad creadora de Adán, y porque Dios decide formar la mujer de una parte del hombre, lo hace primeramente dormir profundamente. Una de sus costillas, según el verso 21 del capítulo 2, significa una porción del medio y del frente del hombre, y no una costilla individual, según el verso 23, siempre del capítulo 2 de Génesis. Dios presenta la nueva criatura al hombre, quien expresa la naturaleza de la mujer en tres declaraciones que nosotros encontramos cuando Dios entonces presenta
a la mujer al hombre. La primera declaración es que reconoce la igualdad del nuevo ser. Ella también es humana y de la misma materia del hombre. Por eso Adán dijo, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Qué emoción finalmente ese primer hombre creado sintió, porque no se sentía identificado con nada de lo que había en la creación. La creación era fabulosa, era hermosa, él estaba verdaderamente muy contento con todo eso, el privilegio de enseñorear, de ser ese mayordomo, pero se sentía incompleto. Había soledad en su vida. La segunda declaración, Adán le concede identidad propia. Mujer, según el verso 23, aceptando la sexualidad diferente que completa y complementa la humanidad. Esta cualidad hace posible que la mujer sea esa compañera del hombre, según el capítulo 3 y verso 12. Esa ayuda idónea bien entendida. Esa ayuda idónea que viene de parte de Dios. No fue una ayuda idónea que Adán encontró, o que Adán formó, o que caminando en el bosque se encontró detrás de un árbol, sino que Dios mismo tuvo que verse a la tarea entonces de dormirle, tomarle de él mismo. Es decir, no existe en toda la creación otro formato, otra manera de crear de Dios como lo hizo con la mujer. El hombre del barro, el resto de los animales, Dios mismo, de la nada, creando. Pero en el caso de la mujer, para que entonces el hombre le valorara, le amara, le estimara de él mismo. Así que la tercera declaración que podemos nosotros argumentar es por ser formada del hombre. La mujer es lo más cercano posible al hombre y su más compatible ser que puede existir. Con estas declaraciones el hombre expresa su aceptación y su satisfacción completa. Repito, su aceptación y su satisfacción completa. Ahora esto nos lleva a pensar de que tanto el hombre como la mujer, esposos y esposas, tienen responsabilidades que Dios le ha dado, responsabilidades divinas, no son responsabilidades que le da un juez en la corte o responsabilidades que alguien más por ahí le dio, son de Dios. Aunque usted las escuche en una corte, aunque usted lo escuche en un casamiento, en un sacerdote, a un pastor, quien lo diga, pero son de Dios. Surgieron del corazón de Dios. De ahí entonces la importancia de esta institución que es el matrimonio. Creo que no podemos dejar de predicar abiertamente y con fervor y ser los defensores del matrimonio, porque, amados míos, ¿quién más va a defender la institución de Dios si no lo hacemos nosotros? ¿A quién le vamos a entregar esa responsabilidad? ¿Podrán hacerlo los políticos de estos días? ¿Podrán hacerlo los maestros y profesores de las escuelas, universidades y colegios? ¿Es esa la función de ellos? Amados míos, somos nosotros como hijas e hijos de Dios, porque creemos en Dios y creemos en su institución. Hoy en día el matrimonio está tan manoseado, tan vituperado. Parece ser que hoy no se le da la importancia que verdaderamente debe de tener.
¿Cómo estamos formando para su futuro a estos niños y estas niñas que vemos aquí con nosotros? A los adolescentes que están aquí con nosotros. Si no les enseñamos, si no les explicamos, si no transferimos esto, entonces van a escuchar a alguien más. Van a escuchar a los que verdaderamente no tienen la bandera de la identidad del matrimonio, los que no van a defender el matrimonio. Y esto es tan importante. Más allá de las circunstancias que hayas vivido en tu vida en relación a tu matrimonio, lo importante es que pienses en tu presente y en qué es lo que tú puedes hacer si ya tienes a tus hijos y a tus hijas. Esto no es una enseñanza para obviarla, para dejarla de lado como un sermón más que un día escuché. Créanme, si no fuera esto importante, no estaría tantas veces en la Escritura, una y otra vez. Vemos porciones enteras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, resaltando otra vez el matrimonio, la familia. Si hay un ente que está siendo soberanamente atacado con tendencia a destruirlo, es el concepto de la familia a la manera de Dios, de la familia según la idea de Dios. Porque si el Señor nos da vida, tenemos que prepararnos, porque las ideas que vienen, todos los libros que ya están preparados para que se lean en las escuelas, apuntan a que este concepto de familia ya no va. Este concepto de familia es antiguo. Ya muchos de nuestros adolescentes ya han escuchado a alguien decir, ese es un concepto viejo, eso ya no es para este tiempo. Y están otros conceptos, como le llaman hoy día, porque utilizan palabras muy sofisticadas. Y amados, verdaderamente, detrás del movimiento de LGTB, al cual muchos cristianos miran con muchos ojitos de misericordia, de compasión, pero no hay nada de eso. Verdaderamente es un gran enemigo de Dios, que cautiva la mente de muchos. Cuando a veces vemos esas marchas, esas protestas de LGTB, y usted dice, pero pastor, hay miles o millones de personas. Simplemente porque son cautivos. Porque aunque no son parte, pero son asimilados, porque tienen un amigo o una amiga que es parte de ese movimiento delictivo en contra de Dios, de su palabra, de la familia. Hoy tenemos que tener mucho cuidado. Algunos dicen, se ve tan bonito esos colorcitos del arco iris. No tiene nada que ver. No te dejes engañar por todo eso. No se trata de no darles su lugar, no se trata de no amarles, no se trata de falta de justicia. Se trata de la injusticia de atacar la familia en el concepto de Dios. No podemos concebir de ninguna manera, porque no hay forma bíblica de respaldar el matrimonio o las parejas de dos mujeres o de dos hombres. Es imposible eso. Y esto está creciendo constantemente en todas partes del mundo. Y nadie habla de esto. Y nadie quiere decir de todo esto. Pero es terrible lo que está sucediendo. Poco a poco va avanzando, como un cáncer, como una bacteria que se mete y va comiendo poco a poco. Y cada día se van acabando más las ideas originales de Dios
en nuestras vidas. Amados, les animo para que esta palabra nos ayude constantemente a ser defensores del matrimonio, a instruirnos, a prepararnos. Es por eso que voy a comenzar a enseñar el libro de Génesis en profundidad, para que como creyentes verdaderamente cumplamos el plan de Dios, defender su palabra, defender su institución. Si no lo hacemos nosotros, los creyentes, ¿quién lo va a hacer? Y mis amados, más allá de las situaciones que muchos de ustedes hayan vivido en el pasado, usted sabe muy bien a la luz de la palabra de Dios que más allá, repito, de cualquier cosa que haya sucedido en tu vida, tú sabes como mujer creyente y como hombre creyente lo que la palabra de Dios dice y que no podemos respaldar otra cosa. Si alguna vez ha sucedido, tal vez en tu familia o en generaciones anteriores donde ha existido el divorcio, no tiene que suceder eso también en tus hijos y en tus hijas. No tiene que. Y tú puedes levantarte en el nombre del Señor para practicar esta palabra, predicarla, enseñarla en medio de tu familia. Amados, constantemente el enemigo está logrando a veces destruir más y más el concepto de Dios, el concepto de la familia. Les animo con todo mi corazón a que busquen por todos los medios y especialmente usar dos cosas muy importantes que tienes, que son tus dos rodillas: orar, clamar a Dios por tu matrimonio que ya tienes formado y el matrimonio que tus hijas o tus hijos un día van a formar. Solteras y solteros, clamen a Dios por ese esposo, por esa esposa que Dios le va a dar y que sea conforme a los valores de la Escritura, de la palabra